Este video tratará sobre la configuración y los entornos, así como los sistemas de registro de Laravel. Para empezar, en cuanto a la configuración del proyecto, en el directorio de config vemos que se encuentran todas las configuraciones de Laravel. Como por ejemplo podemos ver que en la configuración del correo, todas las funciones para registrar parámetros de configuración usan el método env, el cual significa environment o entorno. En este método lee el archivo global que vimos anteriormente, el .env, el cual es un archivo de configuración. En este, cuando se carga el proyecto de Laravel, se cargan todas las keys o claves de este archivo y se almacenan donde sean llamadas. Por decir, en cuanto al puerto para el correo, toma el puerto que está aquí. Sin embargo, en la función de env vemos que tiene dos parámetros, uno que es el cual toma del archivo y otro que está por defecto. En caso de que no se esté registrado el puerto en el archivo de .env, este toma como parámetro, como valor, este puerto, perdón. Ahora vemos aquí que en el caso de esta clave, main from address, vemos que no existe acá en el archivo de configuración, por lo cual hay que definirlo y podemos definir una dirección de correo solo como propósito, para el propósito de desarrollo. De igual manera vemos que no se encuentra el nombre del remitente, por lo cual hay que definirlo. Bueno, otra cosa es que no se crean claves por defecto si no se desea almacenar claves privadas como contraseñas o tokens de seguridad. Para esto hay que crear las claves en el archivo de env, como acabamos de hacer. Y vemos también que este archivo está declarado en el archivo de gitignore, lo que significa que se ha excluido por git. Esto significa que por cada instalación de la aplicación que se haga como manera de producción, se debe crear un archivo .env por separado. Actualmente el entorno actualmente es establecido como local o como desarrollo, por lo que al enviarlo con producción, la configuración del desarrollador difiere mucho de la de producción, ya que los valores cambian. Bueno, un ejemplo de un entorno de producción es que en el proveedor de servicios sociales, en la carpeta de pp, tenemos que al registrarse el servicio retorna un objeto de la clase Twitter. Sin embargo, en este caso podemos hacer que retorne un objeto de la clase Twitter, pero almacenado en el archivo de configuración. Para esto solamente hay que referenciar dónde tenemos almacenado ese parámetro. Puede ser public key o clave pública de Twitter, y en el archivo de configuración en el que definimos los servicios, tenemos que usamos por defecto, nos muestra las credenciales para los servicios de terceras partes, los cuales, por ejemplo, definimos los credenciales para el correo. En este vamos a definir una nueva credencial, un conjunto de credenciales, en este caso
respecto a Twitter. Por lo que vamos a definir el valor de public key, que tendrá un valor aleatorio, solamente como ejemplo. Pero en casos de producción y hacerlo de manera dinámica, podemos tomar más bien el valor de la clave a través del archivo de configuración del entorno. Después, en los archivos de rutas, usando la definición de servicio, en este caso Twitter, y asignándolo a la ruta raíz, aquí vamos a recibir un objeto de clase Twitter, y dentro del debugging vamos a imprimir, por así decirlo, o enviar ese objeto. Después, una vez creado la definición de la ruta y definido los servicios acá y registrado el singleton en el sistema de archivos, procedemos a definir lo que serían las claves que creamos anteriormente. Bueno, y una vez creadas las claves en el archivo de configuración, servicios, creamos la clave pública de Twitter y la llamamos en el proveedor. Al crear el objeto de la clase de Twitter, retornamos un nuevo objeto de esa clase con el archivo, con la clave en el archivo de configuración servicios en el array de Twitter y la clave de nombre public key. Después vamos al navegador y comprobamos que se haya almacenado la clave API en el archivo de Twitter. Sin embargo, en producción existe una manera de recuperar todos los archivos de configuración, esto todos en uno solo. Esto puede ser mucho más útil en el caso del entorno de producción. Esto funciona a través de un caché. Este ayuda a cargar más rápido la configuración del proyecto. Para esto vamos a almacenar todas las claves que tenemos en esta carpeta en una sola. Para esto utilizamos el comando phpartisan config caché, el cual limpia la versión anterior de caché y crea la nueva versión con los parámetros que tengamos en las claves. Y ahora comprobamos que usa lo que tenga almacenado en la caché en lugar de los archivos de configuración. Esto podemos comprobarlo si queremos cambiar de nuevo el valor de la clave de Twitter. Vamos a poner la nueva clave y guardamos. Si queremos actualizar, vemos que nos va a mostrar de igual manera la versión anterior que teníamos. Esto porque ahora toma lo que está almacenado en el archivo de caché en lugar de tomarlo del archivo de configuración. Y después de esto, si queremos volver a cambiar los valores que teníamos anteriormente, en este caso cambiamos a nueva clave. Ponemos otra vez la caché, vemos que se limpia la anterior y se queda de nuevo. Y vamos al navegador y vemos que ahora nos muestra la nueva clave. Bueno, en cuanto al siguiente tema, Laravel incluye un sistema para el registro de autenticación de usuarios por defecto. Para esto vamos a utilizar crear un nuevo proyecto. Luego vamos a llamar out example
Y una vez que se crea el proyecto, vamos al directorio y iniciamos el servidor en la dirección de localhost. Vemos que nos muestra también por defecto la página inicial de Laravel. Vemos también para el caso de el sistema de registros, podemos poner solamente el comando phpartisan para mostrar toda la documentación. Y vemos que en el caso del comando make tenemos en primer lugar makeout, el cual nos asigna o nos crea unas vistas básicas de login y de registros, además de las rutas. Por lo que ponemos ese comando make out y vemos que nos crea las vistas y las rutas para el login y el registros. Vamos al navegador y vemos que nos muestra aquí arriba ambas vistas, una en el caso del login y otra para el registro. Ahora, para poder acceder a la base de datos a través de esta nueva aplicación, vamos al archivo database en la carpeta de config. Y bueno, al ingresar a este archivo vemos que nos muestra diferentes tipos de conexiones a la base de datos. En este caso vamos a utilizar el método SQLite, el cual vemos que recibe una clave del archivo de configuración, en este caso llamada dbdatabase, y en caso de que no se encuentre nos va a mostrar el camino a esa base de datos a través del archivo database.sqlite, para lo cual vamos a crear ese archivo en la carpeta database. Después, una vez que se crea el archivo en la carpeta de base de datos, vamos al archivo de configuración global, y en cuanto a configuración de base de datos, vamos a cambiar la configuración de la conexión a SQLite. En este caso no vamos a utilizar ni el nombre de base de datos ni las credenciales para el login. Y bueno, el siguiente paso es migrar la base de datos al servidor, para lo cual utilizamos un PHP Artisan Migrate. Vemos que tenemos las tablas de users y de contraseñas. Y una vez migrada la base de datos, lo que necesitamos ahora es reiniciar el servidor, para lo cual vamos a introducir el comando de phpartisan serve. Actualizamos la vista y procedemos a registrarnos. Y ahora nos muestra que estamos dentro de la aplicación con nuestra cuenta de usuario. Y ahora, mediante la herramienta Tinker, podemos verificar cuántos usuarios están registrados actualmente. Y vemos que solo nos muestra uno que vamos a crear anteriormente. Y bueno, en cuanto a configuración, si queremos cambiar los campos de las tablas, vamos a controlador de autorización, en el cual en la función del controlador register controller, en la función create, aquí vemos
que tenemos los campos de nombre, email y contraseña. Estos en este caso son los identificadores de los campos. También en la parte de la base de datos, en las migraciones, si queremos cambiar estos campos, que en lugar de name solamente sea username, tenemos que cambiar también en la tabla de la base de datos. Ahora, en cuanto a las rutas, cuando el usuario visita el directorio home, o sea, cuando está hecho el login, se muestra la función index del home controller. Ahora vamos que en el home controller, que es el controlador que se nos crea, tenemos que en el construct tenemos un llamado a una función llamada middleware, el cual es otro concepto clave de Laravel, y esta función vamos a mencionarla en el siguiente video.